Can I get you a drink, Gabby? Agent Gladwell. Am I in trouble? Y esta es la única escena graciosa de Kevin Hart durante toda la película. ¿Alguna vez han pensado en un atraco perfecto? No me refiero a esos atracos de películas con George Clooney y su pandilla de guapos. Hablo de un atraco liderado por Kevin Hart. Sí, el comediante. Pero aquí viene lo chistoso. Kevin no hace ni un solo chiste en toda la película. Yo también estoy decepcionado, amigos. Imaginen Kevin Hart serio. Eso es como ver un gato ladrando. Ahora tendrán que robar el oro de un tipo recontramalo. Lo harán. Ya lo descubriremos en... Nos encontramos en Venecia, en una subasta donde Kevin Hart va a pujar por un NFT. Un lugar parecido a una iglesia, pero sin las imágenes religiosas. Paralelamente, la subasta se está haciendo vía Zoom en Londres. La policía vigila cualquier robo que pueda hacer Kevin Hart. Y si saben que roba, ¿por qué lo dejan robar? Pregunta capciosa, aunque si tú la sabes, respóndela en los comentarios. Kevin Hart ya descubrió que la policía lo está siguiendo. Kevin aquí siempre va a ir un paso adelante de todo el mundo. Empieza la puja por una máscara con muchas cámaras que luego será un NFT. Vendido a Kevin Hart. Pero empieza a sonar una alarma. Kevin Hart se lleva al artista del NFT con la excusa de que ganó la puja. La policía se da cuenta de que Kevin se lleva al sujeto en una lancha. Kevin tiene todo fríamente calculado, ya que él solo observa cómo lo persiguen, sabiendo que una puerta gigantesca se levantará evitando que siguieran persiguiéndolo. ¿Quién aquí quiere de vuelta al Kevin Hart inseguro y gracioso en cada una de sus películas? Lo extraño. La policía encargada del caso será humillada por primera vez. Ella es Abby. Ahora nos presentan al equipo que lidera Kevin Hart y que hacen que él logre sus robos. Cada uno de ellos con habilidades necesarias para cualquier situación que requiera la historia. La más conocida para mí, Tokio. Le pagan al creador del NFT, rumbean con el creador del NFT, N8, sale la noticia de que N8 está desaparecido y ahí N8 se da cuenta de que está no secuestrado. A él le explican que se lo llevaron para que el mundo creyera que estaba secuestrado y que su NFT subiera su valor, ya que las historias venden más. Eso elevó el NFT a 89 millones. Y así es como Netflix nos hace ver que robar es fácil. El arte de la estafa debería llamarse esta película. Inmediatamente la policía detecta un posible cómplice de Kevin Hart. Pero Kevin Hart está en todas. Le manda un regalo a Abby, donde nos deja ver que ambos tuvieron una relación. Aquí tienes un recuerdo de cuando no sabías que era un ladrón profesional. Ahora un superior de Abby dice que le ofrecerá un trato a Kevin Hart. Abby, harta de Kevin, no quiere que eso pase. La cosa es que quiere involucrar a Kevin a robarle oro a un tipo que patrocina el terrorismo y hace mucho daño a mucha gente en el mundo. Es así como Abby será humillada por segunda vez yendo a la casa de Kevin, quien hasta ahora solo luce como un James Bond de piel morena. Abby va a hacer esta propuesta y descubrimos que la policía no sabía que él era un ladrón antes de estar juntos, proponiéndole el trato para robarle el oro al patrocinador de terrorista. Kevin dice que no. Abby dice que tiene pruebas para atraparlo y a su gente, pero si toma el trato quedará libre. Ahí Kevin le dice que acepta si ella trabaja con él. Abby no teniendo más opción que aceptar, siendo humillada por tercera vez. La mayoría del grupo de Kevin no está de acuerdo con este robo, pero no tienen alternativa. Además que le tienen mucho aprecio a Kevin y se demuestra cuando ellos siguen con el plan a pesar del poco tiempo para hacerlo y tratándose de un asesino. Nos muestran de lo que es capaz nuestro villano, que seguramente te acuerdas de él por la película El Profesional. En un momento de cercanía también nos cuenta cómo Abby se hizo policía, luego de que en su escuela robaran un arte. A partir de ese momento quiere capturar a todos aquellos que roban arte. Este plan consiste en no secuestrar el avión donde va el oro. Y aquí descubrimos el trabajo de Kevin en esta película. Y es ir resolviendo los problemas de su equipo de trabajo que siempre tendrán para que él venga y lo termine de resolver. Stewart platform? You can't hack the tech, you gotta hack the people.
Y en todo este proceso, Kevin le está gustando cada vez más a Abby, con quien tuvo una aventura de una semana en Francia. ¿Y saben qué me gusta a mí? Que me comenten con quién estabas cuando estabas viendo esta película, además del me gusta respectivo. Para este plan hace falta un controlador aéreo y el mejor personaje de la película, que a pesar de ser corta su participación, es como ver a tu tío el divertido en una reunión familiar. You really should look at your unexamined prejudices, Andrea. Ya dentro del avión todo está listo, menos Luke, quien no importa en esta película, es como el perejil en la cocina. Siempre está, pero nadie sabe para qué. Tokio, como la piloto, arranca el avión que se apareará con el avión comercial y así poder desactivar donde va todo este oro. Complicado, demasiado, pero ¿por qué no hacerlo de esta manera, no? A Abby le toca armar una vaina que sirve para que el apareamiento funcione, pero le está costando armar esta vaina, que es como un wifi de apareamiento de aviones. Pero justo a tiempo lo logra. Toda esta situación provoca una excitación en Kevin que la besa. Todo esto que se está haciendo con complicidad del controlador aéreo, que permite que nadie descubra lo que está pasando en el aire. Se forma un problema arriba del avión, ya que los malos se pusieron impacientes, ya que el avión aterrizará en Suiza y no en Francia, gracias al controlador. Y se forma la pelea en el avión vacío, parece que no había plata para extra. Para darle tiempo, un tipo de la banda que hace el papel de Kevin Hart, sí, por lo gracioso, y el Kevin Hart gracioso, en compañía de Abby, hacen tiempo para que pueda terminar de trasladar el oro. Cuando Kevin, Abby iban a ir por el oro, lo descubre un trabajador del patrocinador terrorista. El avión logra aterrizar y los malos atrapan a toda la banda, tomando el jet indetectable piloteado por Tokio, y ahora secuestran para llegar a Francia y llevar el oro al patrocinador del terrorismo. El jefe de la policía da la orden para tumbar el jet, no quiere permitir que el oro llegue a Francia. Aviones en el OTAN amenazan al jet, que debe hablar si no lo tumbarán, pero el controlador le hace ver que hay civiles ahí. El jefe confirma que lo derriben. ¿Qué gana de este hombre de matar a su propia empleada? Pero se logra dar el mensaje en la parte de abajo que sí llevan civiles ese jet. Mientras que Kevin y Abby se están entrando nuevamente a coñazos con la gente mala, acabando con ellos, con ayuda de Tokio, haciendo sus maniobras locas con este jet. El jet termina de ser piloteado por Kevin, Abby y Tokio, haciendo un aterrizaje de emergencia muy aparatoso. Un milagro del Señor que estén vivos. Ahora son amenazados por la gente del malo, ya directamente en su mansión, que también tiene pista de aterrizaje. Increíble, el malo mata a Leviatán, que ni idea de quién era, pero ella quería el oro. A Leviatán le llegó un mensaje que uno de ellos es del Interpol. Kevin se sacrifica diciendo que es él, pero justo llega la policía francesa. Kevin da la orden para que en una pantalla que no sé de dónde sale, muestre al patrocinador terrorista que le disparó a Leviatán. Abby descubre que su jefe no tuvo problemas en que se muriera, renunciando a su trabajo. ¿Y cómo no vas a renunciar si vas a terminar ennoviándote con un tipo que se roba 500 millones en oro? Pero ya no hace chiste, lo siento. Ya luego de una semana, Kevin le explica a Abby la otra parte del plan, donde Magnum cambió la caja del oro y la banda se quedó con el oro real. Y así termina esta horrible película de Kevin Hart y Tokio.